Ahí está. Este primer tema, la verdad que digo, no es el más divertido de leer ni de escuchar, pero creo que son los pilares fundamentales para entender la ecocardiografía. ¿Tá? Tratamos de ser breves y claros, pero bueno, no es muy divertida. ¿Tá? Pero bueno, creo que está buena y que es importante. Cualquier cosa me frenan. Los temas que vamos a tratar hoy son las generalidades y los principios físicos del ultrasonido, la construcción de la imagen y los modos ecocardiográficos. Vamos a profundizar un poco más en los que más usamos y a nombrar algunos otros también. Bueno, el sonido, esto lo pueden leer de diferentes maneras en los diferentes libros. Se define como una onda mecánica o de presión o un movimiento vibratorio que se propaga por el medio y que aprovecha las propiedades elásticas del mismo a determinada frecuencia. El oído humano puede escuchar las frecuencias que están, o sea, que van desde el rango de las 20 a las 20.000 Hz. Un Hz es un ciclo por segundo, ¿tá? Y las frecuencias que son mayores a 20.000 Hz son los que nosotros llamamos el ultrasonido. El infrasonido son las frecuencias que son menores a 20 Hz. ¿Tá? El ultrasonido y el infrasonido no son audibles por el oído humano. La ecocardiografía utiliza frecuencias de 1 a 10 MHz, que son 1 a 10 millones de ciclos por segundo. ¿Tá? Y bueno, la ecocardiografía Doppler es una técnica que utiliza la emisión de ultrasonido que se dirige hacia el corazón. Este ultrasonido se refleja en las estructuras cardíacas, produciendo ecos de retorno que construyen la imagen que vemos en la pantalla. ¿tá? Y la transformación de esta energía mecánica, o sea, el sonido, en energía eléctrica, se produce a través de los elementos piezoeléctricos que están contenidos en los transductores. ¿tá? Los elementos piezoeléctricos son cristales que convierten la energía eléctrica del sonido en ondas mecánicas y viceversa. Están en el interior del transductor y sus propiedades, el número y su movimiento determinan las características de la imagen que vamos a obtener. Algunas definiciones que van a estar representadas en los esquemitas de ahí. ¿tá? Esto ya lo dije, un hertz es un ciclo por segundo y un megahertz es 1.000.000 de ciclos por segundo. ¿tá? La frecuencia se mide entonces en hertz, que son ciclos por segundo. A mayor frecuencia, la longitud de onda va a ser menor, como vemos ahí en el esquema. ¿tá? Un ciclo va desde dos puntos iguales en la onda o el pulso, donde dice ciclo 1 ahí, y la longitud de onda se puede medir entre dos valles o dos picos de dos pulsos. ¿tá? Entonces, si aumentamos la frecuencia, es decir, si aumentamos la cantidad de ciclos por segundo, la longitud de onda, o sea, la onda se comprime, la longitud de onda va a ser menor. La amplitud es proporcional a la intensidad, ¿tá? y va a disminuir con la profundidad, y la velocidad de propagación del sonido es igual al producto de la frecuencia por la longitud de onda. ¿tá? A su vez, la velocidad en la que se propague el ultrasonido va a depender de la densidad del medio, que es lo que denominamos impedancia acústica. La impedancia acústica es determinada, o sea, en realidad es característica de cada tipo de medio y es la resistencia del medio a la propagación de la onda sonora. Hay micrófonos prendidos. Sí. Luis. Santi, apaga el micrófono. Ahí. Como decíamos, o sea, la velocidad en la que el ultrasonido se propague va a depender de la impedancia acústica, ¿tá? que es la resistencia del medio a la propagación de la onda sonora. Y depende del tipo de estructura, obviamente. El hueso va a tener una mayor impedancia que las partes blandas, y las partes blandas tienen mayor impedancia que el aire. ¿tá? La impedancia, a su vez, es inversamente proporcional a la compresibilidad. La compresibilidad del medio es, por ejemplo, estructuras sólidas son poco compresibles, entonces la velocidad de la propagación de la onda sonora es rápida. En cambio, por ejemplo, el aire es muy compresible, entonces el sonido se propaga de manera lenta.
y igual el producto de la frecuencia por la longitud de onda, de esto se desprende que la velocidad de la propagación sea inversamente proporcional a la longitud de onda, es decir, a mayor longitud de onda, menor velocidad de propagación y viceversa. Y lo que se representa ahí en el esquemita de abajo, en la fotito de abajo, es cómo emite el transductor las ondas de ultrasonido. En realidad lo que emite el transductor son como colecciones de pulso, ¿no? Que se transmiten a intervalos, perdón, se transmiten a intervalos fijos. No quería agrandar la imagen, pero claramente no puedo. Entonces el transductor emite colecciones de pulsos y esos intervalos son fijos. Sigo. Más definiciones, ¿tá? Que están representadas en la imagen de la derecha. La atenuación se define como la pérdida de fuerza de la señal del ultrasonido que se propaga por un medio, ¿tá? Y la atenuación, o sea, va a aumentar con la profundidad del tejido y con la frecuencia del ultrasonido. La atenuación tiene 4 componentes, que son la absorción, la reflexión, la refracción y la dispersión. ¿Tá? La absorción del ultrasonido es proporcional a la frecuencia y a la viscosidad o rigidez de los tejidos. ¿Tá? La absorción va a ser mayor en el hueso que en las partes blandas y a su vez va a ser mayor en las partes blandas que en el líquido, por ejemplo. Cuando el transductor emite el ultrasonido, ¿tá? El ultrasonido alcanza el tejido, que es lo que denominamos interfase, y ahí pasan 2 cosas. Un porcentaje de ese haz de ultrasonido rebota, o sea, se refleja, y es lo que vuelve en forma de ecos y que nos construye la imagen que nosotros vemos. Y otro porcentaje sigue a la siguiente interfase como está en el dibujito. ¿Tá? Un porcentaje se refleja, o sea, rebota y forma la imagen, y el otro sigue la siguiente interfase. La reflexión va a depender de la impedancia de los tejidos, ¿tá? Y del ángulo incidente. O sea, va a ser mayor si el ángulo incidente es perpendicular al tejido, a la interfaz. A su vez, la refracción y la desviación de las del ultrasonido cuando incide sobre la interfaz. ¿Tá? Y eso también depende de la impedancia acústica y es lo que da lugar a los artefactos. Entonces, como se muestra en la figurita, el transductor emite el ultrasonido, parte de ese haz se refleja, o sea, rebota y forma la imagen, y parte de ese haz sigue la siguiente interfase y dependiendo del tejido que está atravesando es cómo se va a refractar. Y después tenemos por último el concepto de dispersión. Sí. No, un poco porque capaz que Decime, Arturo. le resulta, volver una para atrás. Capaz que les resulta Sí. como tedioso esto y poco, pero tengan en cuenta que Sí. estos aspectos tienen su aplicación práctica. O sea, uno puede, conociendo varios de estos, de muchos de estos aspectos, puede mejorar la calidad de la imagen. Porque si uno, por ejemplo, la frecuencia, cuanto mayor frecuencia, hay mejor, eso capaz que lo vas a decir, pero bueno, yo me adelanto, hay mejor resolución espacial. Quiere decir que se pueden, por ejemplo, ¿cuánto les parece, qué frecuencia tiene un transductor transtorácico en relación a un transesofágico? Tiene Bueno, más, el transtorácico va entre 2 y 8 MHz, creo. y el transesofágico No sé, no me acuerdo. mucho más, de Mucho 7 más. para arriba. ¿Por qué? Porque el transesofágico tiene más cercanía con la estructura y uno aprovecha la mejor definición, tiene mayor frecuencia, mejora la definición, y por eso, o sea, hay conceptos que se explican o pueden, digamos, estar fundamentados en esto. Entonces, si uno tiene la posibilidad de manejar, por ejemplo, la frecuencia, en un individuo obeso, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la frecuencia? Un obeso que tiene un panícula adiposo importante. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que a mayor frecuencia, menor penetración, como dijiste vos. Entonces, si nosotros podemos modificar la frecuencia del transductor, ¿qué es lo que vamos a hacer en un obeso? A pesar de que perdamos calidad de imagen, vamos a intentar disminuir la frecuencia, porque sabemos que la penetración es pobre. Entonces, nos quedamos con una imagen de repente peor calidad, o para optimizar de alguna manera en el obeso, o en un paciente que tiene
disminuimos la frecuencia, porque sabemos que ahí va a tener mayor profundidad. Digo, hay otras maneras de mejorar la calidad de imagen, pero tengan en cuenta que estos conceptos, conociéndolos, uno puede de alguna manera optimizar la imagen de acuerdo al paciente, ¿no? Seguimos. Sigo esto, yo vi acá. Bueno. Después, el ultrasonido en realidad, cuando es emitido por el transductor, en realidad sale primero un haz paralelo que es cilíndrico y que luego diverge en forma de cono, ¿no? Como se muestra en la figura esta. Y se pueden reconocer dos zonas del haz de ultrasonido. El campo cercano, que es la porción proximal cilíndrica del haz de ultrasonido antes de que comience la divergencia, y el campo lejano, que es la porción cónica divergente del haz más allá del campo cercano. Después, la ganancia es otro concepto más importante que vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de la construcción de la imagen. Hay un límite entre el campo cercano y el campo lejano, que es el campo, digamos, adecuado, la definición adecuada, donde trabaja mejor el transductor, y ese es el foco. O sea, cuando ustedes, hay equipos que dicen foco, y ustedes tienen que poner el foco, que es como una flechita que está a la izquierda de la pantalla, y eso ustedes lo mueven, lo pueden subir o bajar, y enfocar de alguna manera, poner el campo adecuado, el límite entre el campo cercano y el lejano, para optimizar la imagen. Esa es otra forma, o sea, de optimizar la imagen. Bien. Bien, la ganancia es el grado o el porcentaje de amplificación de la señal de retorno, que esto lo vamos a mostrar en la siguiente o en la próxima diapositiva, y la intensidad es la concentración o la distribución de la potencia en una zona, que va a disminuir con la distancia de la propagación. Después tenemos la longitud de pulso, que es la distancia que ocupa un pulso en el espacio, y la velocidad de propagación, que ya hablamos un poquito, que es la rapidez con la que el ultrasonido se desplaza en el medio, y que, por ejemplo, está estimado que en las partes blandas la velocidad de la propagación es de 1540 metros por segundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el hueso es de 4000 metros por segundo, y esto era lo que hablábamos de la impedancia acústica de los diferentes medios, ¿no? La velocidad va a depender de... Eso es lo que permite establecer, porque el ecógrafo, ¿qué hace? Estima tiempos en milisegundos, y uno, Exacto. conociendo las velocidades, de alguna manera puede saber las distancias, conocer las Exacto. distancias, y así es que se miden las estructuras. El septum mide 10, 11, el ventrículo mide tanto, y es a través de eso que se asume, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la construcción de la imagen. Y primero decir que la imagen que nosotros vemos en el ecocardiógrafo integra información contenida en los ecos de retorno, como hablábamos hoy, que el ultrasonido, o sea, el transductor emite el haz de ultrasonido que rebota o se refleja en la interfaz, que es la estructura, y vuelve en forma de ecos de retorno, ¿tá? Y se van a formar en función de tres aspectos: de la dirección de esos ecos de retorno, de la intensidad, medida en escala de grises, y del tiempo invertido en ecos de retorno, que va a depender de la profundidad. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen de al lado, lo que queremos mostrar es la diferencia que hay en la imagen cuando la ganancia es baja y cuando la ganancia es excesiva. Dijimos que la ganancia era el grado de amplificación de la señal recibida. Si la ganancia es baja, como en la figura de arriba, ¿tá? Puede ser que los ecos más débiles, que en general se encuentran en los bordes del haz del ultrasonido, no se registren, entonces esas estructuras como que las perdemos. Pero al contrario, cuando la ganancia es excesiva, como sucede en la imagen de abajo, ¿tá? La imagen se distorsiona y disminuye la resolución y aumenta el ruido, ¿tá? Nosotros lo que podemos hacer con las perillitas que les voy a mostrar ahora, no sé dónde está esa foto, espera un poquito. Lo que podemos hacer, no sé, no la tengo la foto, pero las perillitas que están en el aparato, que las movemos para un lado y para el otro, podemos compensar la ganancia, es decir, modificar la ganancia compensando la pérdida de energía, que era la atenuación, como dijimos al comienzo, mejorando los ecos lejanos
y suprimiendo los ecos cercanos para mejorar las distorsiones y disminuir los artefactos. O sea, podemos mejorar la ganancia en los sectores que los ecos son débiles y disminuirla en los sectores que los ecos son fuertes para mejorar la imagen. Bien, la resolución de la imagen tiene varios aspectos, como se muestra en la figurita de abajo, ¿no? Tenemos la resolución espacial de la imagen, que es la capacidad de distinguir entre dos objetos que están muy cercanos, ¿no? Cuando hablamos de resolución axial, como está en la imagen de más a la izquierda, ¿no? Es la capacidad de distinguir entre dos estructuras que están a lo largo del eje del haz de ultrasonido, o sea, en la misma línea que el eje del haz de ultrasonido, una tras de la otra, ¿tá? Y a mayor frecuencia mejora la resolución axial. La resolución lateral permite diferenciar dos estructuras que están adyacentes entre sí, pero que están perpendicular al eje del haz del ultrasonido, ¿tá? Y esto va a depender del grosor del haz, como muestra en la figurita. La resolución de contraste permite distinguir entre distintas sombras de grises dentro de la imagen, y la resolución temporal es la capacidad de seguir con precisión las dianas en movimiento. Por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿tá? La resolución temporal va a mejorar a mayor frecuencia de repetición de pulsos. Y en modo M, la frecuencia de repetición de pulsos, si se acuerdan de la imagen que mostré más arriba, se la voy a mostrar ahora de nuevo. Por ejemplo, ¿cómo les parece que puede mejorar la resolución lateral? Por ejemplo, ya dijimos que la resolución axial mejora aumentando la frecuencia, ¿no?, del transductor. ¿Y la lateral cómo les parece que mejora? Y aumentando el grosor del haz del ultrasonido. Disminuyendo el ancho. Vieron que se puede disminuir el ancho de la captación, de toda la pantalla, el ancho de lo que está, el ancho del haz. Eso disminuyendo ese ancho, los ecos tienen menos tiempo, menos espacio, ¿no? Tienen que, uno les reduce la cantidad de espacio, y ahí mejora el espacio para ir de un extremo al otro, y poder construir la imagen. Entonces, al reducir ese ancho, les ahorras un espacio grande, y mejora la resolución lateral, disminuyendo el ancho del haz. Ahí va, al revés de lo que dije. Seguro, disminuyéndolo, ahí mejora. Ahí está. Bien. Y la última, la temporal, que era lo que les quería mostrar, que es la capacidad de seguir con precisión las dianas en movimiento, por ejemplo, los glóbulos rojos. Este tipo de resolución mejora con mayor frecuencia de repetición de pulsos. Y la frecuencia de repetición de pulsos era esto que yo les mostraba. El transductor, cuando emite el haz de ultrasonido, lo que emite son colecciones de pulsos con intervalos fijos. Si yo aumento esta frecuencia de repetición de pulsos, mejoro lo que es la resolución temporal. Eso se entiende, ¿verdad? Todos dicen que sí. Sí. Bueno. Bueno, después, otro tema importante son los artefactos. Los artefactos se generan cuando parte de la energía del haz del ultrasonido, sobre todo los haces más laterales, que son más débiles que el haz principal, se propagan rápidamente y se reflejan en estructuras que se considera que tienen bastante potencia, y acá nombraba ejemplos como el surco auriculoventricular y el esqueleto fibroso. Entonces hay diferentes tipos de artefactos que nos pueden distorsionar la imagen. Los más importantes, yo quería nombrar algunos, sobre todo las reverberaciones. Las reverberaciones son reflexiones secundarias de ecos de estructuras reflectoras potentes. O sea, son como la reflexión de los ecos, no de las que emite el transductor, sino que los ecos que vuelven a su vez se reflejan sobre estructuras y aparecen elementos que podemos mirarlos y decir que es algo patológico, no sé, por ejemplo, parece que tiene un trombo, parece que tiene esto, y en realidad es un artefacto de la imagen.
¿tá? Estas reverberaciones aparecen al doble de distancia del transductor que el reflector principal, o sea que les lleva el doble de tiempo de ser detectados por el transductor. Y ahí en las imágenes se muestran ejemplos, en las imágenes de arriba, ¿tá? Por ejemplo, ahí en la aurícula, esa es una vista parasternal en eje largo, ¿tá? Y lo que vemos ahí en la aurícula izquierda, que parece, en realidad parece algo anormal, en realidad son ejos reflejados del sector posterior del anillo mitral, ¿tá? Que aparece como una masa en la aurícula izquierda. Y en la imagen de la derecha, en realidad lo que vemos en la aurícula izquierda son los ecos reflejados del pericardio. ¿Tá? Acá tengo un video que sacamos hoy con Arturo, que muestra ahí, ahora van a ver el dedo de Arturo señalando el artefacto, está en la aurícula izquierda, en la vista apical de 4 cámaras. Y después, por ejemplo, la penumbra, que es otro tipo de artefacto. La derecha arriba se llama lóbulo lateral, se llama, no me acuerdo bien cuál es la explicación, pero creo que se llama lóbulo lateral, ¿no? Porque se refleja, vieron que no es a una distancia, sino que es hacia el costado. Claro. ¿No? Sí, yo lo vi como haces laterales o lóbulos laterales. No sé, elegí haces porque no entendí lo de lóbulo. Sí. Y después otro tipo de artefactos son la penumbra y el ruido. En la imagen de abajo lo que tenemos son ejemplos de penumbra. Por ejemplo, en la imagen la A, lo que hay es una válvula mecánica mitral, ¿tá? Que genera áreas de penumbra por debajo. Ahí está. Bien. Bueno, y los ecos armónicos en realidad son otro tipo de artefactos, pero que los ecos armónicos son los que nosotros queremos para mejorar la resolución de la imagen. Cuando el haz del ultrasonido interacciona con el tejido, se van a generar frecuencias que no estaban presentes en la señal original. Entonces, la señal que vuelve, o sea, la señal de retorno, va a contener tanto las frecuencias originales que emitió el transductor como frecuencias armónicas. Y las frecuencias armónicas son múltiplos de las frecuencias originales. Entonces, nosotros podemos configurar el transductor para generar ecos armónicos, ¿tá? Por ejemplo, que transmitan 3 MHz y reciban 6 MHz, y así discriminar los ecos por debajo de ese umbral. Si ven en la imagen de la derecha, tenemos a la izquierda una imagen generada con las frecuencias originales que emite el transductor a 2,5 MHz, o sea, el transductor emite a 2,5 y recibe a 2,5. Y obtenemos una imagen de pobre calidad. En cambio, la de la derecha, el transductor emite a 2,5 y recibe al doble, a 5. ¿tá? Y obtenemos una imagen de mejor calidad, ¿tá? Con frecuencias armónicas, que es lo que se llama. Actualmente los equipos vienen ya con las armónicas. Antes uno las podía sacar o poner. Creo que ahora en algunos equipos todavía se puede modificar eso, manipular, pero casi todos ya vienen seteados, digamos, de fábrica para utilizar armónicas. Ahí está. Mejora la distribución del borde endocárdico, mejora, sobre todo sirve para eso. Estos ecos armónicos disminuyen los artefactos que nos distorsionan la imagen, como los que nombramos anteriormente, ¿tá? Y esto es lo que decía Arturo hoy. Si yo aumento la frecuencia, disminuyo la atenuación, que si se acuerdan era la pérdida de energía, ¿tá? Y disminuyo la dispersión. Entonces mejoro la resolución de la imagen. Bien. Bueno, esto es una foto del tablero del eco, ¿tá? Con las diferentes funcionalidades que más o menos todos las vamos a... En realidad las del medio y la derecha, porque las del medio y las de la izquierda, porque la de la derecha la verdad que, a no ser por measure y freeze y pause, el resto, no sé. Tenemos el Doppler, no puedo señalar, pero tenemos el Doppler pulsado, el continuo, el color, el modo M, el modo 2D, el cursor, el TBI, bueno, el trackpad. Esto va a ser diferente en los diferentes tipos de aparatos, ¿no?
Y a la derecha el measure, el store, el freeze y el pause para guardar. Y tiene algunas teclas para el 3D también. El Sí, multi-D es para adquirir el 3D en dos planos ortogonales, y son dos imágenes en 2D, y después uno con esas imágenes puede adquirir el 3D o el 4D porque es en tiempo real. ahí está. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de los diferentes modos ecocardiográficos, empezando por el modo M. El modo M es la primera modalidad de estudio que hubo. ¿Tá? El modo M, el transductor emite un único haz de ultrasonido que atraviesa las distintas estructuras cardíacas. ¿Tá? Esto genera ecos reflejados, como ya hablamos, y lo que vemos en la pantalla es la representación del movimiento en el espacio de manera continua de las diferentes zonas del corazón. ¿Tá? Y en el esquema de abajo lo que pretendo representar y que diferencien es A, es el modo M, es un haz único de ultrasonido que pasa por una zona, una región del corazón muy, muy chiquita, Bueno, muy bueno. concreta, ¿tá? Muy lineal, y en cambio en B es el modo 2D, que yo lo que tengo es un transductor que me emite múltiples haces de ultrasonido, ¿tá? Entonces lo que voy a obtener, o sea, voy a integrar, voy a obtener una imagen más integrada a las diferentes estructuras del corazón, la voy a abarcar mucho más, obviamente. Bien, el modo 2D, acá lo que ya dije recién, son sondas que utilizan numerosos cristales alineados, entonces transmiten múltiples haces de ultrasonido que permiten obtener grandes sectores del corte de corazón, ¿tá? Con una mayor integración espacial de las estructuras cardíacas. ¿Tá? Lo que medimos es la densidad ecoica a lo largo de un plano o corte. Ahí en la imagen de abajo a la izquierda están las vistas que utilizamos habitualmente, que son paraesternal, supraesternal, subcostal y apical, ¿tá? En su eje largo y eje corto el paraesternal, y la figura de la más derecha es una vista apical de 4 cámaras. Acá puse fotos de las diferentes vistas o planos, ¿tá? Bien a la izquierda es un paraesternal eje largo, está al revés de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿tá? Me di cuenta hoy cuando volví a ver la foto que está al revés de cómo lo estamos acostumbrados a verlo, ¿tá? La foto del medio es un paraesternal de eje corto y vemos las secciones del VI a diferentes niveles, a nivel de los músculos papilares, a nivel de la válvula mitral bien basal, ¿tá? Y la famosa imagen de la dona con la válvula aórtica en el medio. ¿Tá? Y bien a la derecha tenemos arriba una vista apical de 4 cámaras y abajo una apical de 2 cámaras. Y ahora le doy paso a Ramiro. Que no sé si está. Bueno, ¿cómo andan? Bien, el modo 3D, ¿tá? Se puede adquirir a través de varias tomas de planos del enfoque de 2D. ¿tá? Es útil para valorar la anatomía cardíaca más en profundidad que el modo 2D, y también nos permite digamos, obtener medidas de volúmenes más correctas que el modo 2D, porque el modo 2D muchas veces nos va a infravalorar los volúmenes de las cámaras cardíacas según el ángulo de incidencia del haz del 2D. Entonces, el modo 3D nos va a pedir una mejor valoración de eso. ¿tá? Y hoy en día, en realidad, en la mayoría de los equipos se podría hablar de modo 4D, que en realidad la dimensión que se agrega es la dimensión temporal. Se recomienda obtener siempre 4 ciclos cardíacos de cada toma, al menos de 4 ciclos cardíacos de cada toma del modo 2D para construir el modo 3D. No sé si quieres agregar algo más de esto, Arturo. No, que el 3D llevó luego un desarrollo importante de la tecnología, porque hay que tener en cuenta que no es como los dibujitos, por ejemplo, que se ven en 3D, los dibujos. Acá es la adquisición de un volumen completo, con con todas sus estructuras, ¿verdad? Entonces, un dibujito que se ve en 3D, un dibujo animado, este,
es una cáscara lo que uno ve. Entonces, en cambio, para poder adquirir en el ecocardio una imagen en 3D, uno adquirió todo un volumen, no es, ¿me entienden? ¿Se entiende lo que quiero decir, la diferencia? Y eso es lo que le da también la fortaleza, ¿no? En cuanto a la estimación, de la masa de un ventrículo, de las características de una válvula, bueno, de todo. Todas las ventajas que tiene, pero ha llegado después de un desarrollo importante de los equipos, ¿no? Era eso lo que... Bien. Pasamos a la siguiente diapo, Cami, por favor. Dale. Bien, en cuanto al efecto Doppler. Yo no había puesto una diapo que tenía todos los tipos de Doppler, ¿no? Bien, básicamente bueno, el efecto, vamos a hablar del efecto Doppler, ¿tá? Y lo que es la ecografía Doppler en sí, a partir de acá. ¿Tá? El efecto Doppler fue descrito por un físico y matemático austriaco en el mediados del siglo XIX, ¿tá? Que en realidad lo que él postulaba es que, como aparece en la imagen del autito que se acerca y se aleja del ultrasonido, ¿tá? La frecuencia de cualquier onda emitida por un objeto, el movimiento será percibida como más alta o más baja que la frecuencia real en que emite, si según se acerque o se aleje el objeto que está emitiendo o reflejando las ondas de sonido del observador. ¿Tá? Eso es lo que proponía Christian Doppler. Y para demostrarlo, ¿tá? Mucho antes de que esto se empleara en la ecografía, lo que él hizo fue poner músicos arriba de un tren, ¿tá? Y que midieran una sola nota. Otros músicos debajo del tren, parados en una estación de tren, ¿tá? Que imitaran la nota que escuchaban. Y se veía que la nota emitida por los músicos era una sola y la percibida por los músicos variaba, los que estaban quietos, en función. Cuando el tren se acercaba, que veían ondas, una frecuencia mayor, ¿tá? Que cuando el tren se alejaba, que disminuía la frecuencia de las ondas. ¿Tá? Básicamente, no sabías. esa es la teoría del efecto Doppler. ¿Tá? Y como dato curioso, Christian Doppler era vecino, casa pegada a Mozart. Es un dato. Son datos que hay que dar. Ah, bueno. Bien. Ahí están los tipos de Doppler, Rami. Quedó trapapelado ahí. Ah. No importa. Básicamente los tipos, el cambio de la desviación Doppler, ¿tá? Como ya dijimos, es la diferencia entre la frecuencia del sonido en función del movimiento del objeto. ¿Tá? Y esta es la ecuación, ¿tá? Por la cual nosotros en el eco vamos a poder cuantificar el Doppler. ¿Tá? La V es la velocidad o en realidad la diferencia de la frecuencia emitida y la frecuencia percibida. ¿Tá? Y lo interesante de esta ecuación, que está muy influida por el coseno del ángulo cero. El ángulo cero sería el ángulo emitido por el transductor a la hora de valorar el flujo sanguíneo, ¿tá? Porque nosotros en realidad el objeto que se acerca o se aleja del transductor van a ser los glóbulos rojos, porque son los elementos formes de la sangre más abundantes, y esto nos determina que, claro, la limitación a la hora de valorar estos elementos ante los diferentes tipos de Doppler, ¿tá? Que es la alineación del ángulo. Y es importante recordar que necesitamos ese coseno del ángulo cero, que en realidad en la práctica es difícil de que sea cero, pero es lo que se intenta lograr, ¿tá? Porque podemos sobreestimar las distintas velocidades que queramos medir. Subestimar. Se toma como... La subestimamos, ¿verdad, Ramiro? La subestimamos, perdón. Subestimamos. Sí. Ahí va. Se toma como válido,
Sí, un ángulo hasta 20 grados, a ¿no? 20. Ahí Más o va. menos. Sí. Bien. Y bueno, y en cuanto a los tipos de Doppler, ¿tá? En la ecografía tenemos estos cuatro que son el Doppler pulsado, el Doppler continuo, el Doppler color y el Doppler tisular. Ujú. Sí. La transformación de Fourier es una ecuación matemática, la cual nos permite analizar las ondas, ¿tá? Que transforma esa ecuación en ondas, y eso nos permite graficarla en este registro espectral, ¿tá? Con el tiempo del eje de las X y los cambios de frecuencia en el eje de las Y. ¿Tá? Y todo acercamiento hacia el traductor será positivo, y el distanciamiento hacia el traductor se graficará como negativo, en cuanto a los elementos que estemos midiendo. Ujú. Ahí va. Muy bien. Y ahora ya entrado en los tipos de Doppler que utilizamos frecuentemente. ¿Tá? El Doppler pulsado. ¿Tá? Este está dado por impulsos de ultrasonido intermitentes y cortos. ¿Tá? Nosotros le decimos, marcamos un punto, digamos, exacto a través del método bidimensional, ¿tá? Y lo que hace el traductor es enviar una onda sonora, ¿verdad? Ultrasonora, hacia esa instancia, y valorar la vuelta de esa onda, básicamente. ¿Tá? Nada, tiene una distancia específica de esa onda que se valora, ¿tá? Y es importante que se utiliza para valorar flujos con velocidades máximas hasta de 2 metros por segundo. Más de eso, ya entraríamos en un fenómeno que se llama aliasing, ¿tá? Que este modelo, este error, perdón, es una muestra electrónica inadecuada, ¿tá? Que en realidad, por este límite, ¿tá? El límite de Nisquith, que también es la ecuación por la que se toma el muestreo de la onda que va al punto y vuelve al traductor, no permite medir las velocidades máximas mayores a 2 metros por segundo aproximadamente. ¿Tá? Por eso es un muy mal método para medir flujos con altas velocidades, como por ejemplo el de una estenosis aórtica. ¿tá? Y su uso habitual de este modo, del modo pulsado, es para valorar el flujo mitral y el flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ujú. Paso. Sí. No sé si querés agregar algo del Doppler pulsado, No, Arturo. no, me parece que está bien. Uno, la diferencia más grande entre los dos, digamos, entre el pulsado y el continuo, es que el pulsado tiene la capacidad, por el tipo de emisión de pulsos, de localizar dónde se está registrando el flujo, o determinado flujo, porque envía pulsos con determinado periodo de tiempo, y el continuo, a diferencia del pulsado, tiene la posibilidad de registrar grandes velocidades, pero no localiza, no puede localizar el lugar. Nosotros somos lo que de alguna manera decimos es a través de la válvula aórtica, pero porque registramos la mayor velocidad, ¿verdad? Ponemos el cursor del Doppler continuo en una estenosis aórtica y sabemos que ahí es la mayor velocidad, porque no existe en otro lugar una velocidad tan alta. Pero no es porque tengamos la velocidad en la válvula aórtica a través del continuo, es porque lo interpretamos, lo asumimos, ¿tá? Descartamos otras velocidades en el camino, en ese trayecto, digamos, no hay otra velocidad tan alta como la de la válvula aórtica. Es eso. Bien, muy bien. En cuanto al Doppler color, ¿tá? También es un tipo de Doppler pulsado, por eso lo puse a continuación de pulsado, pero en realidad que valora múltiples haces, la ida y la vuelta de múltiples haces, y permite localizar flujos sanguíneos en tiempo real. Esto es lo interesante de este tipo de Doppler. ¿Tá? Y obtiene distintos parámetros graficados en el modo bidimensional, ¿tá? Como bien se puede ver en la imagen, esta imagen es un eco transesofágico. ¿tá? Y lo interesante de esto es que nos da básicamente estas cuatro características
del flujo que estamos valorando, ¿no? Que la amplitud valora la intensidad del flujo que estamos midiendo. La dirección, que va a estar dada por color, básicamente dos: el rojo cuando se acerca al transductor y el azul cuando se aleje del transductor. La velocidad, ¿no?, que va a estar dado por los tonos brillantes de los colores que veamos, y la varianza, o sea, que se equivalencia con la turbulencia, que eso lo vamos a ver en tonos de amarillo y verde en la gráfica del Doppler color. Y siempre recordar que cuando valoramos el Doppler color, lo que estamos valorando es la velocidad y no los volúmenes. Exacto. Eso es, bueno, Bien. eso es un clásico en la insuficiencia mitral, evaluada por color. El color para evaluar la insuficiencia mitral es simplemente la primera aproximación, digamos, pero no nos habla de volumen desplazado. La señal esa en color no nos habla de severidad. Uno puede modificar con la ganancia de color y pasar una insuficiencia mitral de leve a severa o al revés. Y es por eso, porque no habla de volúmenes, sino que digamos, habla de desplazamiento, de movimiento de los glóbulos rojos nada más. Que incluso glóbulos rojos que están adentro de la aurícula están registrados, se pueden desplazar, y no es volumen regurgitante que va desde el ventrículo a la aurícula, sino que son glóbulos rojos que estaban en la aurícula y que se mueven, ¿se entiende? Registrado por el Doppler color. Bien. En cuanto al Doppler continuo, como decía Arturo, es la señal recibida de forma continua a lo largo de todo el haz longitudinal de ultrasónico transmitido por la sonda, ¿tá?, y que no podemos saber con exactitud la procedencia de la señal, o sea, dónde está la señal con velocidad más elevada que está valorando el transductor, ¿tá? O sea, se estima por la clínica y otros parámetros ecocardiográficos, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es el punto donde está la mayor velocidad del flujo, ¿tá? Pero como fortaleza logra medir cambios de velocidades elevadas. Por eso en la estenosis aórtica, la regurgitación tricuspidia es útil para valorar, en caso de la estenosis aórtica, la velocidad del jet, que va a hablar de la severidad de la misma, y en caso de regurgitación tricuspidia, para hablarnos de una estimación de la presión sistólica en la arteria pulmonar. Y nada, los métodos de gráfico son igual que el continuo. Bien, y en cuanto al Doppler tisular, que es un análisis cuantitativo del movimiento cardíaco, yo no lo puse acá, pero el Doppler tisular también puede ser continuo o pulsado, ¿tá? Y los colores que vemos en el Doppler tisular son igual que en el color, o sea, el rojo va a estar graficado el tejido que se acerca, y en azul el que se aleja del transductor, ¿tá? Bien, y puede permitir un estudio completo global de la función miocárdica, ¿tá?, sobre todo a través de procesamientos posteriores de los registros en este modo de Doppler, ¿tá?, y que puede estar falseado también por presencia de tejido sano y tejido infartado, por ejemplo, por el tironeamiento que puede ejercer el tejido sano sobre el infartado. Entonces también tiene esa debilidad de este modo cuando que se quiere valorar completamente la función contráctil bueno, de la estructura que vayamos a valorar, la estructura miocárdica que vayamos a valorar. Bien. No sé si querés agregar algo más de algún Vieron que Doppler. nos habla de desplazamiento, el Doppler tisular nos habla no nos habla de deformación, nos habla de desplazamiento, pero que es una forma indirecta de evaluar tanto la sístole como la diástole. Ustedes fíjense que hay en el cuadro de la izquierda arriba, hay groseramente, hay otras, pero hay tres ondas grandes, ¿no? Una hacia arriba, que es cuando el ventrículo izquierdo se contrae, y eso
hay valores para establecer, asimilarlo, digamos, a qué función o sí, a qué función tiene el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Un Doppler, una onda sistólica, esta es la onda sistólica, y después hay dos ondas diastólicas, una más grande y otra pequeña, y también hay valores que ustedes ya saben, ¿no? Tanto a nivel lateral, del anillo lateral y a nivel septal, que tienen sus valores y son muy útiles para la evaluación de la función diastólica. Este, mm, Era eso. Bien. Y bueno, por último, para ir culminando esta presentación, hablar un poco de lo que sería el strain y el strain rate, ¿tá? Que en realidad la palabra strain lo que significa es deformación y que es lo que valora, ¿tá? La deformación miocárdica al comparar el movimiento de dos puntos entre sí, ¿tá? Es un parámetro de función sistólica sectorial, ¿tá? Que puede ser valorado en forma radial, longitudinal y circunferencial del ventrículo izquierdo, y que es más sensible que la fracción de eyección para valorar alteraciones de la contractilidad miocárdica, ¿tá? Y la diferencia del strain con el strain rate es que el strain es la deformación de miocárdico y el otro asocia la función en el tiempo, o sea, la deformación en, en el tiempo. Ujú. El strain se afecta antes que la FEBI, ¿no, Arturo? El strain sí, se afecta antes. Lo que pasa es que la FEBI es un parámetro que depende, o sea, si bien es un parámetro muy potente porque ha mostrado a lo largo de distintos estudios ser un marcador pronóstico y todo eso, también es cierto que la FEBI se afecta por otras cosas diferentes a una alteración miocárdica. Se afecta por cosas externas, por ejemplo, la poscarga, la precarga. Entonces, para intentar, digamos, evaluar mejor la fibra miocárdica, que es lo que está pasando en la fibra, fue que se desarrolló esta técnica, digamos, que tiene sus detractores también. Hay que decir que hay gente de mucho nivel que el strain lo tiene ahí, digamos, entre comillas, entre paréntesis, o sea, no le da pero si uno, me parece que es útil, hay que tratar de usarlo, y en la medida que uno lo usa y se familiarice y logre una ventana adecuada para que rastree todas, digamos, eh, los bordes, y me parece que es una técnica útil. Nosotros ahí acá, como ustedes saben, lo usamos bastante, y me parece que es un complemento. Hay otra gente hay un autor que no sé si es escandinavo o noruego, se llama Stoilen, muy conocido, que descree mucho del strain. Y entonces él dice que el MAPSE es un equivalente del strain. El MAPSE en relación a la longitud total del ventrículo. Yo les digo esto porque pueden escuchar por ahí. El MAPSE saben lo que es, ¿no? El No. movimiento longitudinal del anillo mitral. La Lo mismo que el excursión, TAPSE, es lo pero mismo que el TALSE, pero del anillo mitral lateral. Es el SPAM, le dice también, excursión sistólica del plano del anillo mitral, que tiene sus valores y que relacionado, uno lo multiplica por 1,2, y les da el strain. ¿Ya? Normalmente es 14, pero hay que tener en cuenta también la geometría del ventrículo y la longitud del ventrículo. No es lo mismo un MAPS en un ventrículo de 80 o 70 milímetros que en un ventrículo normal. Siempre en el ventrículo más grande va a ser más chico el MAPS en forma relativa. Pero bueno, es una técnica muy difundida hace más de una década, ya que, y me parece que vale la pena. Bueno, Bien. no sé. La y última diapositiva, Cami. esto. Bien.
El trekking es una técnica utilizada para valorar el desplazamiento local del miocardio. ¿Tá? Nada, permite la evaluación de la deformación miocárdica en múltiples porciones dentro de un mismo segmento. ¿Tá? Es una de las técnicas por cual se puede obtener el strain. ¿Tá? Y básicamente valora la deformación, y lo normal sería valores negativos entre 18 y 25, y nada, permite valorar la deformación longitudinal y circunferencial del ventrículo izquierdo, y que se ha demostrado superior a la determinación de la fracción de eyección. Ujú. Sí. Vieron que hay distintos patrones, ¿no? El strain, como puede evaluar segmento a segmento, la deformación, fundamentalmente la longitudinal, ¿no? Es la que nosotros evaluamos, es la que está más estudiada. Pero como ustedes saben, hay patrones que son bastante sugestivos. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, normalmente el strain está comprometido, muy comprometido en los lugares de mayor hipertrofia, donde hay más desarreglo de las fibras y más entonces ahí hay menos deformación y el strain está más comprometido. En la amiloidosis, como ustedes saben, hay un patrón bastante característico de strain, ¿verdad? El de la bandera de Japón, donde están conservados la deformación de los segmentos apicales, y los medios y basales están muy disminuidos. Bueno, la cardiopatía isquémica ni que hablar, ¿verdad? Los segmentos que tienen compromiso isquémico de un territorio que recuerda un territorio vascular, y ahí está infartado, aunque no haya, digamos, porque puede ser transmural o subendocárdico. Otra buena característica es que uno puede dividir en capas el strain. Puede evaluar el strain subendocárdico, estos equipos que nosotros tenemos, que se usan, puede evaluar la deformación subendocárdica, intramiocárdica y subepicárdica. Normalmente la deformación subendocárdica es mucho mayor. Lo que nosotros vemos acá de valores entre 18 y 25 es un promedio que hace el equipo de las tres capas, pero uno las puede dividir si quiere y analizar en caso de que haya tenido, por ejemplo, un evento coronario o algo así, ver que no se vea muy claramente a los ojos, porque O la sea, podés máquina... ver el strain de cada segmento, ¿no? Sí, puedes Es ver lo el que tren me de cada dijiste el segmento otro día. y a su vez de cada capa, si es subendocárdico. Claro. Y el ojo humano tiene una determinada capacidad de resolución, y la máquina, supuestamente, es el fundamento del strain, tiene muchísimo mayor capacidad de resolución que el ojo humano. Y ese es el fundamento, digamos, del strain. Traducir esa resolución en imágenes cuantificadas de deformación, digamos, en determinados valores. Bueno, Bien. Muy Claro, en bien. realidad, esta es Eso la es todo última lo que teníamos para diapositiva. compartir con... Eso es todo, amigos. Esta bueno, es la bibliografía que usamos, mal puesta, pero es la bibliografía que usamos. bien. Y bueno, nada. Bueno, para mí estuvo muy bueno. No sé qué piensa el resto, pero me parece que estuvo bien, una buena aproximación hicieron, y no estuvo para nada aburrido ni tedioso. A mí entender, no sé ustedes, pero bueno, después ya vendrán otros temas. Dale, Peque, decines algo lindo. Buenos datos de color de doctor García. La descosieron toda, la descosieron toda. Yo estoy acá en el SEM, le dije que a menos que salga un paro no me llamen porque era de las clases más espectaculares que he visto. Perfecto. Bueno, muy bien. Che, ahora dentro de 15 días tenemos. Ah, es cada 15 días. Bueno, no sé. Eso, No sé. más o menos, porque la que viene, el jueves que viene, es de medicina nuclear y ergometría, ¿no? Ah, ok, ok. No sé, Entonces ahí como va. ustedes ya tienen el programa de ergometría y medicina nuclear. Fue Murguía nos va a pasar el lunes el temario, porque le van a... Está. Bueno, no sé, como ustedes quieran.
lo hacemos dentro de una semana o 15 días, eso como ustedes, si se sienten con ganas, lo hacemos la semana que viene. Que vendría ecocardio normal, ¿verdad? Sí, según lo que hablamos con Germán, te habla Arturo. Sí. Según lo que hablamos con Soledad, sí, de mañana va a ser lo de centello y ergo, que vendría a ser la semana que viene el primer tema, y nosotros vendríamos la otra semana, en este mismo horario, con eco normal, que lo hacemos con Agustín y Luis. Está perfecto. Está perfecto. Igual no se superponen, pero claro, entiendo que para ustedes es bastante intenso en el jueves, hacer el jueves los dos, ¿no? Los dos seminarios, no sé. Por eso capaz que lo hacemos cada 15 días. Aparte hay tiempo, creo que nos da bien el tiempo para llegar, ¿no? Así que está. Dejamos, lo hacemos así. En Dale. principio, dentro de 15 días. Dale. Según los cálculos, terminaríamos como en noviembre. Noviembre. Las clases. Y bueno, dejamos Más algún o menos. tiempo por algún feriado, yo qué sé, algún partido de fútbol que sale. Eso mismo te iba a decir, la Libertadores No, que hay que no jugarla. está prohibido. Ya hablamos esto entre todos y está prohibido, a menos que sea como la... Hay que terminarlo antes que empiece el Mundial. Así, pero de lo contrario, ¿no? Sí, hay que terminar antes que empiece. Bueno, No, Sí, eso sí. iba a decir, para mí es no, fundamental el imposible. Mundial. Eso es imposible, ¿no? Terminar antes Con la Argentina sí podemos meter algún seminario ahí cuando juega Argentina. No. Atentos al Mundial, Arturo, por favor. Estamos viendo si salía en algún centro.